Quería que podamos meditar en algo que hace un tiempito vengo meditando y quería redondear para este tiempo, que es algo que por ahí nuestro país se ha deformado en algún momento y en algún otro momento ha perdido vigencia y casi como que hoy día lo miramos como algo que no corresponde a nuestra sociedad, y eso es la autoridad. Cuando hablamos de autoridad deberíamos estar meditando en lo profundo de este término y entender cómo funciona todo desde que ha sido creado, para que entonces podamos tener en nuestros corazones la disposición de sumarnos, de alinearnos al proyecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para la iglesia, alineados en autoridad para la gloria de Él. Cuando vamos delante de Dios, muchas veces vamos delante del Señor simplemente poniéndolo allá en alto porque entendimos quién es Él, pero desde allí a veces nuestro comportamiento, nuestra manera de pararnos frente a Él, frente a su palabra, frente a sus mandamientos, determinan que su autoridad sobre nuestras vidas es limitada. Algunos de nosotros hemos entendido que la fe, que el estar unido a Jesucristo sencillamente es congregar de vez en cuando, es asistir a la iglesia. Algunos han entendido que es pegar una leída a la Biblia, hacer una oración, y seguramente estamos confundiendo las posibilidades. Algunos de nosotros hemos entendido que estar en Cristo, que pertenecer, que declarar que Él es nuestro Señor, es vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos place, nos hace bien. Y andamos por la vida midiendo las situaciones de acuerdo a lo que nos complacen o no. Lo que me hace sentir bien, decimos es bueno, y lo que no me hace sentir bien, decimos es malo. Lejos de esto está la posibilidad de decir que nuestro Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Él es nuestra autoridad. Cuando empecé a escudriñar esta palabra, sencillamente lo primero que pasó es que fui ministrado en la autoridad de Dios y entendí que posiblemente debo ir por más de esa autoridad para mi vida. Y entiendo que la iglesia en estos tiempos ha perdido esta autoridad. Y creo que nosotros somos una iglesia que está vigente, que está dispuesta y que puede alcanzar lo que Dios tiene para estos tiempos. Marcos 1, versículo 22, cuenta el pasaje que luego de una caminata llegan a un lugar, dice, y entraron en Capernaum eran los días de reposo, y entrando en la sinagoga comenzó a enseñar. Dice, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. El mismo texto enseña porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y finaliza y cierra el mismo texto diciendo, y no como los otros, como los escribas. Y yo de este texto sencillamente medito y extraigo esta posibilidad. Lo primero que pasó es que, ¿qué pasa cuando nosotros enseñamos? ¿Qué pasa cuando la iglesia enseña? ¿Qué pasa cuando vos enseñás? Y no hablo de ser maestro, maestra, no hablo de estar liderando un grupo, hablo de qué pasa cuando vos andás por la vida luciendo a Cristo. Hay autoridad en tu vida. Cuando vos estás enseñando, ¿hay alguien que se admire de la enseñanza? Porque lo que produce, de acuerdo al texto, en la actitud de Cristo, admiración por la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, doctrina es enseñanza. Por el material que estaba exponiendo Jesús, cuando se generaba esa admiración, era sencillamente porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los otros. ¿Como quién nosotros estamos enseñando? ¿Como los otros o como quién tiene autoridad? ¿Como quién estás viviendo? ¿Como los otros o como quién tiene autoridad? ¿Como quién te estás comportando en el trabajo? ¿Como quién te estás comportando en la escuela? ¿Como quién te conocen en el barrio? ¿Como quién? Y hoy podamos nosotros distanciarnos de ser como los escribas, en otros textos como los fariseos, porque nosotros queremos ser de aquellos que generan admiración, porque enseñamos con autoridad. Porque enseñamos con autoridad. Aleluya. Hay otro texto más que agrega Mateo 7, versículos 28 y 29, pero al fin, el final del pasaje dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente
se admiraba de su doctrina. Hay admiración hacia Jesús por la manera en que enseña, por la manera en que fluye, por la manera en que vive, por la manera en que se posiciona, se para, por la manera en que llega a un lugar y por la manera en que vive, por la manera en que se mueve. Hay admiración. El Señor nos dé gracia como iglesia para despertar admiración en los que nos rodean. Muchos de nosotros estamos quejosos porque invitamos a alguien y no viene. Estamos quejosos porque le hablamos de Cristo y nos rechaza. Estamos quejosos porque le queremos hablar y comienzan a hablar de malos testimonios. Comienzan a decir, yo tengo un vecino creyente, un primo pastor, tengo este que metió la pata, el otro que se equivoca. Nosotros podemos silenciar esa voz en el nombre de Jesús y decirle, yo quiero que veas a Cristo en mi vida. Quiero mostrarte a Cristo con mi testimonio y esto será para la gloria de Él. Tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Tocarle el hombro suave por ahora al de al lado y decirle, con autoridad. Prometele que más tarde le vas a dar más fuerte en la espalda. Con autoridad. Entendamos esto, toda autoridad viene de Dios. Lucas 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar las enfermedades. Hay poder en el nombre de Jesús. Y hay una autoridad otorgada que nosotros deberíamos estar portando y llevando donde quiera que estemos. A veces nos encontramos con personas que hace 30 años que congregan. Algunos llegan acá y dicen, yo en la otra iglesia predicaba, yo en la otra iglesia enseñaba, pero ahora ore porque me duele acá. Y entonces nosotros decimos, pero ¿qué parte no entendiste de la autoridad? Lo que vos decretás, lo que vos confesás, lo que vos mostrás, eso será en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús y el nombre de Jesús está en tus labios. Hay que soltarlo para la gloria de Dios. No debemos olvidar que fuimos llamados para vencer. Dios nos ha dado autoridad para lograrlo. Somos más que vencedores en su nombre, más que vencedores. Decirle que está al lado, no impresionas a nadie así. Ahora vamos de nuevo a decirle, tocarlo y decirle, somos más que vencedores. Aleluya. Porque somos gente de autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad es una palabra del Nuevo Testamento. Exousia es la palabra del original, tiene origen del griego y significa poder legítimo, poder real, pleno para actuar. O para poseer, para controlar, para usar, para disponer de algo o de alguien. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor podría llevarnos a que podamos tener autoridad. Y en esto podríamos hablar de que podemos llamar a esa autoridad potestad. La Biblia dice que nos ha sido dada toda potestad. La Biblia dice que nos ha sido dado dominio. La Biblia dice que tenemos imperio y que tenemos poder. Así que potestad, dominio, imperio y poder nos pertenecen en el nombre de Jesús. Decirle que está al lado, ay, que amén. Vamos de nuevo. Potestad, dominio, imperio y poder nos pertenecen en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora sí los creo. Aleluya. ¿Sabe? Nos falta autoridad hasta en el amén en estos tiempos. Parecería que en estos tiempos no queremos ser de esos fanáticos, esos locos que andan a los gritos. Pero yo quiero entender que todo lo que confesemos en la presencia de Dios será allí donde vayamos en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay dos clases de autoridad. La primera autoridad que podemos contar es la terrenal y la segunda sería la celestial. En la terrenal tenemos la autoridad que podemos ejercer cotidianamente, domésticamente. Aquella autoridad que podemos, algunos tenemos con el perro, que le decimos, ch, ch, ch. ¿Y el perro qué hace? Ni ahí, no viene. No. Entonces no hay autoridad. Tenemos que tener autoridad para que Bobby... Y Bobby, tío, que está sentado allá. ¿Cómo se llama el perro de alguno de ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Y hace caso? Hay autoridad en esa casa. Muy bien. Así que entonces entendemos que tenemos que tener autoridad así como en esa casa. Tenemos que declarar. Bobby, ¿cómo era? Max. Y Max viene ahí. Entonces, así tiene que ser. ¿Vieron los bull?
¿Asam? ¿Esos? Bueno, nada que ver. La mía es chiquita, negrita, puro rulo. Cuando va a la peluquería vuelve un fideo negro así. Y encima Zulma parece que buscó un nombre y le puso Morena. Como si no nos vamos a dar cuenta si es re negra. Pero, pero Morena, en casa hay autoridad. Morena, pero conmigo. Zulma a veces le dice, Morena, Morena, Morena. Morena, Morena, Morena. Y Morena que amaga, que sale, que entra, que sale. Hasta que por ahí cobra autoridad. Y ella le promete, si me haces caso, te voy a dar, y si no, y creemos que en eso somos renovados. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Esa autoridad también rige para lo diario, para lo común, para el lugar donde fuimos puestos. Alguno está puesto encargado en un lugar, está de jefe en un lugar, y esa es la autoridad terrenal. Pero tenemos que hablar también de la autoridad, que es la autoridad celestial. Ahora, en la autoridad terrenal tenemos que ser medidos, tenemos que ser cuidadosos de cómo lo llevamos adelante. Yo puedo tener autoridad en mi empresa, puedo tener autoridad en las filas de la iglesia, en una célula un líder tiene autoridad, en un grupo que lleva adelante el evangelismo, que hace una obra, que hace un servicio, hay alguien que tiene autoridad y debemos honrar la autoridad de quien está llevando adelante las cosas. Pero también quien tiene la autoridad debe tener presente este pasaje. Mateo 20, versículo 25, dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Esa es la manera, ese es el método que el Señor ha establecido para la autoridad terrenal. Pero en cuanto a la autoridad celestial, a la autoridad espiritual, el Señor nos deja clara nota a través de la palabra de cómo debemos manejarnos. La autoridad, entendemos, es otorgada por Dios y es para hacer su voluntad. Y es para hacer su voluntad aquí en la tierra. La autoridad de Cristo fue manifestada aquí en la tierra. Cristo hombre mostró aquí en la tierra que tenía autoridad. Él no vino a mostrar la autoridad de ninguna otra manera que no sea a través de manifestar que Él tenía autoridad porque le había sido concedida por el Todopoderoso Dios. Entendemos entonces que cuando leemos Mateo 21, versículo 18 en adelante, que dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús. Guarda esto en tu corazón. Autoridad no convive con la duda y necesita como base fe. No hay autoridad sin fe. Lo primero que tiene que pasar es que tenés que creer que la autoridad te fue concedida, que la autoridad fue dada por Dios y tenés que ponerla a funcionar y hacerla operar en fe, en el nombre de Jesús y no dudando. Y les respondió Jesús entonces que se trataba de fe y no de duda. No solo harán, si no dudan y tienen fe, lo que he hecho con esta higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, un manto de autoridad para poder ir en oración delante del Señor. Una autoridad que te hace poseedor de lo que decretás y de lo que declarás. A veces nos quedamos con este pasaje y nos enfocamos solo en la fe y nos ponemos en poner a funcionar la fe, pero no se trata solo de fe, es un complemento de fe y autoridad. Y entonces le diremos a ese monte que se mueva y el monte se va a mover en el nombre de Jesús.
La autoridad de Jesucristo, el hecho hombre aquí en la tierra, es nuestro ejemplo. Nosotros hemos visto y hemos aprendido que todo lo que alcanzó Cristo y muchas otras cosas que ha dejado libres para la iglesia son las que podemos nosotros alcanzar. La potestad que Él tiene sobre cualquier cosa. Efesios 1, versículo 21, comienza diciendo: muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Vuelvo a empezar. Muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esa es la autoridad de Cristo y esa es la autoridad que hoy tenemos como iglesia para la gloria de Dios. Él tiene potestad sobre la creación, Él tiene potestad sobre la iglesia, Él tiene potestad sobre y tiene señorío sobre todo lo visible y sobre todo lo invisible. Y la iglesia tiene exactamente lo mismo que tiene el Señor. Tenemos autoridad sobre toda la creación. Tenemos autoridad sobre la iglesia, tenemos autoridad sobre todo señorío, visible o invisible. No sé con qué estás peleando, no sé qué te hace sentir amenazado, qué te nutre ese temor, no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero quiero decirte que hay autoridad en el nombre de Jesús y que esa autoridad está sobre vos. Vos tenés dominio sobre lo visible y lo invisible en su nombre. Hay una potestad entonces que demuestra la voluntad divina. Esa autoridad que está sobre tu vida es para que sea manifiesto y quede claro quién es Dios. Efesios 1, versículo 18 en adelante dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Versículo 19. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa e eficaz del Todopoderoso Dios. Nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón que hoy podemos recibir una revelación, podemos ser ilustrados, podemos ser de alguna manera enseñados de algo que no conocíamos, de algo que estaba listo para nosotros y había pasado desapercibido. Hoy podemos decirle: Señor, abrí los ojos de mi corazón para que yo pueda ver la autoridad que hay en mi ser en el nombre de Jesús. Hay autoridad en su nombre. Entendemos que en el caso y en el texto que estábamos hablando, la revelación de la autoridad comenzó en el medio de una necesidad. Jesús llegó a ese lugar, tenía hambre, fue al lugar donde estaban. Él fue co-creador de todos los árboles, de todas las higueras, de todo lo que existe, y fue a ese lugar como creador a buscar con autoridad del cielo el fruto. Y como el fruto no estaba, comienza el ejercicio de algo clave en la palabra. Y es, cuando no hay fruto, el Señor maldice. Cuando no hay fruto, el Señor corta. El Señor entonces tiene derecho a exigir fruto porque hay autoridad en su nombre. A cualquier árbol, a cualquier higuera, a cualquiera de nosotros puede pedirnos fruto. Y no es cuestión de querer engañar al Señor con nuestras hojas de religiosidad, de costumbre y que pueden tapar la falencia de frutos. Se trata sencillamente de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, aquí están mis frutos. El cristiano debe ser distinto a esa higuera, debe dar fruto siempre. No hay excusa ni pretexto. Él pide de nosotros y nosotros debemos darle frutos. Sencillamente por eso. Si Él es la autoridad, si nos gusta estar alineados en su autoridad, si recibimos esa autoridad y la manifestamos, debemos dar fruto en el nombre de Jesús. Más frutos en el nombre de Jesús. Pegale un poquito más fuerte al de al lado y decirle: más frutos. Aleluya. Hemos sido elegidos por Él para dar fruto y fruto en abundancia y un fruto que permanezca. Juan 15, versículo 16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¡Qué honor!
qué tremendo oír que el Señor, el Todopoderoso Dios, el máximo en autoridad, pensó en vos, te vio a vos, me vio a mí. Yo me hubiese dejado pasar, yo hubiese esperado que venga otro un poco mejor en lugar de elegirme a mí. Y sin embargo al Señor le plació elegirme. Lo mismo pasó con tu vida. El Señor tuvo la intención de elegirte. Dice entonces, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. El Señor tiene intenciones de darte más todavía, pero cuando estés en condición de dar fruto, cuando estés llevando adelante el proceso de crecimiento, el proceso de multiplicación, debemos dar fruto en el nombre de Jesús. Alguien podría preguntarse en medio de nosotros qué clase de fruto. Alguno podría decir, según la enseñanza que yo he recibido en la iglesia donde comencé mis primeros pasos, que cuando se habla de fruto no se habla de multiplicación, sino que se habla más bien de dones. Quiero ser claro con vos. Si tenés dones, vas a tener frutos. Si tenés dones, vas a lucir a Cristo donde quiera que vayas. Si tenés dones, donde pases, van a decir, ahí va alguien con autoridad. Y van a querer seguirte, van a querer sumarse, van a querer ser parte de tu equipo, de tu célula. Van a querer conocer el Cristo que vos tenés y van a venir a los pies de Cristo solo. Es necesario que podamos entender que estamos puestos para multiplicación y para crecimiento en el nombre de Jesús. Mateo 7, versículo 16 dice, por sus frutos. No dice nunca que por los dones, ni por las capacidades, ni por la cantidad de Biblia que conozcas, ni por la cantidad, sino que dice por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Higos de los cardos. Y sigue preguntando de tal manera que podamos meditar en cuánto fruto estamos dando. Cuánto estamos multiplicando y creciendo. Tenemos un mensaje claro y poderoso. Y aunque haga horas que llegaste a los pies de Cristo, esas horas de ventaja son suficientes para que vos tengas un mensaje de salvación. Aquel que se está perdiendo. Así que nadie es nuevo, ni nadie es demasiado viejo. Todos estamos listos para dar fruto en el nombre de Jesús. Es una potestad que puede castigar la esterilidad, y eso es lo que ha pasado, y ese es el poder que hay en la boca de Jesús cuando declara esto, porque el que no llega a fruto será cortado. Juan 15, versículo 2 dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Profetiza sobre el que está al lado y decirle, vas a dar más fruto todavía. La higuera fue maldecida y se secó. El versículo 19 dice que todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que hay que poner la fe en nuestra propia vida, en nuestra manera de vivir, para ser productivos, para manifestar la gloria de Dios donde quiera que vayamos. Si queremos ver lo que agrega versículos 21 y 22, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y sigue el pasaje relatando todo lo que podría decir alguien. Pero al fin lo que tenemos que entender es que la autoridad está en que Él nos eligió, que nosotros fuimos sensibles a su llamado y hoy respondemos a su convocatoria en obediencia, portando esa autoridad en el nombre de Jesús. Es triste ver muchos cristianos que viven una vida estéril, sin producir para nada, sin ser gratos delante de los ojos de Dios en lo que traen a los pies de Cristo. Alguien dirá, pero la salvación es por gracia y con eso me conformo. Apenas lo casé, dije listo, es por gracia. Me explicaron que gracia es un regalo y entonces yo soy salvo por gracia. Amén, amén, amén. Pero quiero decirte que también dice la Biblia que fuimos creados para buenas obras. Fuiste creados
para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Preparó de antemano. Hay un proyecto, hay algo que Dios ya determinó. El Señor tiene algo listo para que vos lleves adelante y solo vos podés llevarlo. Pero tenés que creerle a Dios. Solo en el nombre de Dios vas a poder acceder a esto. Solo en el nombre de Dios. Tenemos que ir por eso en el nombre de Jesús. Efesios 2:10 habla justamente de que Él preparó esas obras. Yo no soy salvo por lo que voy a hacer o por lo que hago. Hago porque soy salvo. Y quizás esa es una pregunta que te tenés que hacer. ¿Qué estás haciendo? Y en respuesta quizás entiendas que sí sos salvo porque estás muy activo, porque estás haciendo, porque estás influyendo, porque estás ganando, porque estás marcando esta sociedad con un testimonio poderoso, porque la autoridad que tenés en vos la estás luciendo. O quizás no, y hoy podamos darle comienzo a un tiempo de autoridad en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de esta autoridad, la autoridad celestial, entendimos que es otorgada por Dios. Por Dios. Decirle que está al lado, te me estás desinflando. Vamos de nuevo. Por Dios. Aleluya. Algunos para el Día del Niño comen mucho, pero una fiaca agarra a esta hora, ¿no? Pero en el nombre de Jesús. Hay autoridad entonces en el nombre de Jesús. Mire, esa autoridad fue otorgada primeramente a los discípulos, pero esa autoridad tenía un destino y es nosotros, su iglesia, y la recibimos en el nombre de Jesús. Lucas 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder. Y dice, sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió. ¿Y qué hizo después? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Hay un propósito con esa autoridad y con ese poder. Dios te da poder, Dios te da autoridad y te envía. Algunos de nosotros queremos quedarnos con esa autoridad. Algunos de nosotros pensamos que la autoridad del Señor está en nosotros solamente para ser vallado, para levantar la voz y cortar toda maldición, toda obra mala y quedarnos tranquilos en casa. El Señor tiene un propósito con tu vida y quiere que impactes con tu gloria donde quiera que vayas, porque esa es la gloria de Dios. También está otorgada a todos aquellos a los que hemos creído. Sencillamente ya hemos tomado del pasaje que leímos casi al principio, que la fe está completamente unida a la autoridad. Porque yo creo es que tengo autoridad. Entonces esa autoridad, porque yo creo es que tengo autoridad. Aleluya. Así que entiendo entonces que yo he sido preparado para un propósito. Hay algo por delante que debo hacer y yo debo creer que van a suceder cosas grandes cuando se ponga en manifiesto esa autoridad. Después que Jesús resucitó, dio una orden a los discípulos que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura. Y el que creyera tendría autoridad para seguir haciendo el mismo servicio y el trabajo, incluyendo su propia salvación. Marcos 16, versículo 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. Por eso entendemos que creer, que fe y autoridad están alineados en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor tiene proyectos gloriosos. El Señor te está preparando. Ministralo al que está al lado, decirle, vas a vaciar los hospitales. Aleluya. Estamos creyendo que el Señor tiene proyectos gloriosos. Nos está enviando y vamos a ir en su nombre. Vamos a ir en su nombre. Jesús mostró que sí se puede ejercer la autoridad. Mateo 8, versículo 9, claramente manifiesto que con la enseñanza, claramente manifiesto que lucía esa autoridad, nada más que con el perfil que tenía, con la manera que fluía. Y esa autoridad
quedó en evidencia. Tenemos que mostrar esa autoridad en el nombre de Jesús. Hay autoridad para echar fuera demonios y esa autoridad es para el combate. Esa autoridad es para declarar, para decretar que nada nos toca. Esa autoridad es para hacer libre a nuestra familia, para cortar toda amenaza. El enemigo tiene continua intención de destruirte, de destruir tu familia, pero vos tenés autoridad para sostenerte firme, revocando y haciendo retroceder a todo aquel que quiera levantarse en contra tuyo y de los tuyos. Eso será en el nombre de Jesús. Esa autoridad que viene para echar fuera demonios. Marcos 1, versículo 21 al 27. No lo vamos a leer todo, pero comienza diciendo: entraron en Capernaum. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque impartía como quien tiene autoridad. Y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. ¿Qué pasa cuando se manifiesta la autoridad? El demonio tiembla, comienzan a aparecer los manifestados. No te sorprendas, vas a subir al colectivo y se van a empezar a retorcer y se le va a ir los ojos para atrás y vos sos libre en el nombre de Jesús. Pero entendemos que cuando portes autoridad, el demonio va a intentar manifestarse, pero ya está vencido y será avergonzado en el nombre de Jesús. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos y yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Hasta los demonios declaran cuando hay autoridad. Y entonces, inmediatamente de esta declaración, versículo 25, el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Cállate. Hay un versículo, sí. ¿Cómo le dijo el Señor? Ay. ¿Cómo le dijo el Señor? Ay, me parece. Pero yo no creo que Jesús en el medio de eso se levanta el endemoniado, grita lo que grita, pasa lo que pasa y Jesús le dice: cállate. No. Jesús le dijo: cállate. ¿Cómo le dijo Jesús? Ay, no, qué miedo. Bien. Ahí está la autoridad en el nombre de Jesús. Y cuando él dijo eso, lo reprendió en esa actitud y le dijo: sal de ese hombre. Versículo 26, entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando alarido. 27, todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros. Escuche lo que genera la autoridad. ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? ¿Qué es esto? ¿Una nueva manera de enseñar? Y entonces dice, pues lo hace con autoridad. Les da orden incluso a los espíritus malignos. Y ellos le obedecen. Ese es el dominio y la autoridad que Dios quiere darte a vos, que se lo dio a la iglesia y que no estamos usando bien. Lucas 8, versículo 24, y si quiere leer un poco más de ese pasaje, también habla de la autoridad sobre las tormentas y tenemos autoridad sobre todo lo creado y eso es en el nombre de Jesús. Dios nos iba a dejar autoridad sin que antes mostrara cómo se ejerce la autoridad y el Nuevo Testamento es un claro ejemplo de cómo se ejerce la autoridad, cómo Él llevó adelante su vida, una vida de autoridad. Y nosotros aprendiendo de Él vamos a salir más que victoriosos. ¿Cómo vamos a recibir ese? Decirle al que está al lado, ¿cómo se recibe la autoridad? Ministralo vos y decirle, creyendo. Así es como funciona. La mayoría de las veces que Jesús efectuaba un milagro, reprendía a sus discípulos por falta de fe. Les hacía ver que ellos también tenían autoridad para efectuar los mismos milagros, pero les estaba faltando fe. La autoridad estaba, pero no había fe. Y nosotros pudiéramos hoy estar siendo portadores solo porque Dios lo decretó, porque Dios dijo que así será, de esa autoridad. Pero nuestra fe no está acompañando esa autoridad. Marcos 9, versículo 14 hasta el 29, el relato, no lo vamos a leer todo, dice que cuando llegó estaban los discípulos y vio gran multitud alrededor de los escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron.
Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Todos conocen el pasaje. Jesús simplemente dijo, traédmelo. Versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Hay muchos allá afuera que están esperando misericordia y ayuda. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero como alguno de nosotros, después que dijo creo, dijo, pero por la duda, ayuda a mi incredulidad. Y con esta misma libertad podemos ir delante del Señor hoy diciendo, yo creo que hay autoridad y uso y pongo a funcionar mi fe, pero ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, de la verdad que eran de terror, esa iglesia era... Primero estaba poseído, ahora decían, no, y lo mató Jesús, ¿no? Y ahora todos creían que estaba muerto. Versículo 27 dice, pero Jesús tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Le habrá dicho, ve que está vivo, salam, ¿no? Y entonces, versículo 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Me imagino ese momento, me imagino todos cuchicheando. Ahora vamos a casa y le preguntamos cómo hizo. ¿Cuál es la palabra mágica que hay que decir en ese momento? Y entonces dice, ¿cómo hiciste vos? Porque nosotros no pudimos echar a ese demonio fuera. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sencillamente les dijo, tiene que haber un poco más de Dios y menos de vos. Que mengue tu ser. Sácale un poco de comida, dale un poco más de oración, un poco más de palabra, un poco más de búsqueda, y ahí viene la autoridad. Debemos ejercer esa autoridad que nos ha sido otorgada para reprender toda especie de mal y vamos a alcanzar la victoria. Lucas 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Contale al que está al lado, nada nos va a dañar. No tenemos que dudar que tenemos poder de parte de Dios. Tenemos poder de parte de Dios. Quiero contarte, hace un tiempito preparé una historia y que la iba a compartir con unos pastores en una reunión. Por esa cosa que pasa en el corazón del pastor, que es como que somos como todo, porque la verdad es que al pastor le toca en algún momento estar adelante predicando, pero no deja de ser como cualquier otro. Todo eso es por el favor de Cristo. Es como Cristo lo instituyó y lo acomodó. Y la idea era que también dentro de los pastores hay dolor, hay angustia, hay desánimo, hay frustración. Dentro de los pastores también a veces se ponen o nos ponemos competitivos, a veces queremos lucir, la mejor iglesia, queremos lucir. Y por supuesto, cuando esto tiene que estar esa cosa de papá, ¿no? De decir, mira a mi hijo cómo terminó el secundario, mira a mi hijo cómo está trabajando, mira a mi hijo qué bien que hace, mira a mi hijo cómo fue tentado y rechazó el vicio, mira a mi hijo, como que tenemos un orgullo, entre comillas, santo, cuando mostramos a la iglesia. Cuando yo los muestro a ustedes, digo, ¿qué tal?
¿no? Y todo, no, yo no digo así. Entonces, y todos me dicen, tremenda la iglesia que tenés. Y yo creo que vamos por más en el nombre de Jesús, porque somos iglesia de autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, un rey tiene 3 hijos. Y llegado un tiempo calculó que ya estaba grande y que no iba a poder seguir con el reinado. Entonces dice, voy a separar mi reinado en 3 partes y se lo voy a dar por 5 años a ellos para ver qué pasa. Y el que mejor reine, entonces a ese le daré el reinado de todo. Entonces llama a sus hijos y le dice, hijo, a vos te doy una parte, a vos te doy otra y a vos te doy otra. Los envía. Y ellos van a su lugar. Y en esto de ir a ese lugar, eran lugares que no estaban tan poblados, no era la metrópolis, no era el centro, no era el lugar donde estaba el palacio, donde estaba el rey, donde ellos se habían criado. Y cuando fueron eran aldeas con no tanta gente. Entonces el hijo más grande llega a esa aldea y cuando llega a esa aldea se conoce con la gente y mira lo que tenía que llevar adelante por 5 años y la verdad es que no tuvo mucha fe y sencillamente pensó, mi padre me está probando, mi padre de alguna manera está viendo qué reacción voy a tener. Y miró a ellos y de acuerdo a lo que había en su corazón dijo, yo voy a hacer de esta aldea un gran ejército. Inmediatamente los convocó, los puso a hacer gimnasia, los puso a prepararse, les enseñó todo tipo de artes para la guerra y terminó conformando un bravo ejército. El hijo del medio dijo, siempre le hacen caso al más chico porque es el más chico y el más grande tiene los derechos del más grande. Yo estoy acá, la verdad que soy medio pintado, pero no sé, yo tengo que hacer algo que impresione a mi papá, que impresione de tal manera que me pongan por rey. Entonces, lo que voy a hacer una gran metrópolis, voy a hacer murallas, voy a proteger. Inmediatamente llamó a los pocos de la aldea y los puso a todos a picar piedra, a hacer ladrillos, a levantar paredes. Y no mucho tiempo después lo había logrado. Tenía grandes edificios, tenía grandes murallas que lo protegían. El más chico, cuando vio a quienes estaban delante, vio a un pueblo en necesidad, triste, que no eran tantos, que estaban mal, y dijo, la verdad es que sabiendo que no me corresponde nada por ser el menor, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de pasarlo bien y de que los demás se sientan bien conmigo. Y comenzó a interactuar con los que estaban a su alrededor. Y comenzó a hablar palabras de halago, a gozarse, a disfrutar los momentos sencillos con ellos. Y él simplemente logró que ese pueblo sea un pueblo feliz. Pasaron los 5 años, llegaron frente a su padre, el rey, mostraron lo que habían logrado. Y el padre, luego de ver ese bravo ejército, de ver esa gran metrópolis y de ver a un pueblo feliz, eligió a su hijo más pequeño y le dijo, vos sí entendiste cuál es la función de alguien que tiene autoridad. El que tiene autoridad no está puesto para logros personales. El que tiene autoridad está puesto para ser feliz y hacer feliz a los que están a su alrededor. Y lo puso por rey. Entiendo que muchos de nosotros nos hemos desenfocado y estamos desaforados tratando de lucir grandes metrópolis, de mostrar algo material. Algunos de nosotros estamos muy desesperados por estar a la defensiva y aún en lo espiritual todo el tiempo estamos en guerra en lo espiritual. Pero también está la posibilidad de que algunos de nosotros hoy determinemos usar bien esta autoridad y usarla para ser felices y hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Hebreos 2, versículo 6 en adelante dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hoy es el día de decirle, Señor, yo quiero
que se revele a los ojos de mi corazón la autoridad que vos me diste. Yo no quiero jugar al evangélico, no quiero jugar al que dura más en la iglesia. Yo quiero ser el que anda de gloria en gloria y de poder en poder, el que arrebata las bendiciones que vos tenés para los que andan en autoridad. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos y vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a recibir esa autoridad.